Soy Percy Vilches de la Tierra. Estamos en la edición de los martes de Libertad Bajo Palabra y esta vez, nuevamente, como los últimos episodios del programa, literalmente vamos a contactarnos con el futuro. Vamos a hablar con una poeta argentina que vive en España hace un cierto tiempo y aquí estamos de noche y estamos el día 8 de agosto. Laura Giordani, que es nuestra invitada, nos habla desde el mañana, las 5 de la mañana literalmente, del 9 de agosto de este 2023, desde Valencia. Laura, bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Hola, Percy. Buenas noches, buenos días desde España. Te estaba comentando antes de entrar al programa que tu muro de Facebook es realmente un pozo de develamiento de misterios muy interesantes y que me había servido incluso para estructurar más de la mitad de los episodios de mi programa, porque pese a que yo te había convocado ya desde el mes pasado, vi que esa publicación del poema Sansara de Rodolfo Hassler, y que me pareció un texto extraordinario, ¿no? Entonces a partir de ello me contacté con Víctor Gómez, también con Hassler, que va a salir el 15. Entonces vi hace poco que hiciste una cita de la séptima elegía de Duino, con una foto tuya de la infancia, y ciertamente en tu poética, en tus libros hay siempre una vuelta a un marco, digamos, infantil, que recreas algunos elementos de tu infancia, ¿no? Tú decías, por ejemplo, en este fragmento, no sé si lo recordarás, no creáis que el destino sea más que la densidad de la infancia. Coméntanos acerca de esta vinculación tuya, de esta exploración tuya con la infancia que veo que se reitera en muchos poemas, en muchas de tus propuestas. Adelante. Bueno, sí, en primer lugar, agradecerte la hospitalidad y la invitación a participar en este espacio, a pesar del desvelo, de la diferencia horaria. Creo que estos diálogos de orilla a orilla son muy, muy necesarios, ¿no? Tenemos que tejer como estos vínculos. Y dices del muro de Facebook, fíjate que a veces las redes parecen algo tan evanescente, tan caótico, tan de zapping, que hace unos años estaban los blogs, y la gente había más detenimiento en la lectura, en las entradas, y ahora estamos en este vértigo de Facebook, de Instagram, y me encanta que puedas haber tomado materiales, ¿no? Dentro de ese medio vertiginoso que es Facebook y las redes. Y respecto a la infancia, sí, la elegía de Duino que compartí, había una poeta argentina, María Negroni, no sé si la conoces, y decía que la poesía es como la prolongación de la infancia por otros medios. Y yo siento en lo particular esa infancia no como un paisaje idealizado al que regresar, ¿no? Porque la infancia de algunos a veces no tiene nada de ideal, incluso son infancias duras y convivencias bastante escabrosas incluso, pero
yo creo que hace referencia a los ojos del asombro, a esa capacidad que tenemos entonces de mirar todo como por primera vez. Y creo que la poesía tiene esa manera de asomarse al mundo con una mirada y un balbuceo, ¿no? Donde el lenguaje común está rehaciéndose todo el tiempo. Bien. Pero independientemente que la infancia sea totalmente paradisiaca o que tenga momentos duros, en el proceso del crecimiento de una persona, la propia vida, la propia experiencia siempre nos pone ante desafíos, quizás ante adversidades, incluso, digamos, haciéndolo los filósofos, ¿no? Podríamos decir que la sola inevitabilidad de la muerte ya es como una especie de, ¿no? de fatalidad, de pérdida de inocencia. No es posible permanecer enteramente feliz a sabiendas que tienes a la muerte como pisándote, ¿no? La espalda, detrás tuyo. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar que en tu trabajo poético veo que la crítica, y de hecho también lo que yo he leído de los libros que me enviaste, digamos, admiran tu abordamiento del lenguaje, quizás por ciertas fragilidades del propio lenguaje a los que tú le vas dando forma, pero también entras como en temas esenciales porque te estaba diciendo todo este prolegómeno acerca de la fragilidad de pronto de la propia especie, del propio ser humano, ¿no? Porque se dice incluso que tu poesía es como que busca dar abasto o refugio ante el desmoronamiento del mundo entero, o incluso del propio mundo interior de quien está actuando en tus poemas, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser tú, bueno, ya luego podríamos precisar también las distancias entre el autor y el sujeto de los poemas. ¿Qué nos comentas, Laura? Bueno, pues esto, fíjate, lo que hablas de la muerte, ¿no? Decía, hay un poeta español, Antonio Gamoneda, que habla de poesía, la perspectiva de la muerte. Escribimos porque sabemos también que vamos a morir. Y yo creo que ese recordatorio que la poesía lo tiene continuamente ofrecido sobre nuestra fragilidad, sobre la realidad de la muerte, es también lo que hace la poesía en una sociedad que no quiere pensar en la muerte. Creo que vivimos en un sistema que la niega sistemáticamente, ¿no? Como como una redundancia, pero se hace como incómoda, se hace incómoda y pero a la vez nos interpela. Sí, sí, sabemos que vamos a morir y ante la muerte y ante el derrumbe, la palabra, ¿no? La palabra poética, pero no una palabra total, absoluta, pura, sino una palabra muy humana también. Sí, con esa intemperie y con esa fragilidad cuesta. Decías, ¿No te hablabas, parece? perdón, dime. No te quiero cortar. Bueno, No, te iba no, a no, decir sigue. que así como estamos hablando de este sistema, digamos, que trata de negar a la muerte, también de alguna forma se empecina en cada vez más tratar de negar el envejecimiento. El otro día veía a Tom Cruise y hacían unos memes que Tom Cruise está igualito hace como 30 años. Especulan que duerme pues en una cámara pseudocriogénica o semicriogénica. Se ponen a especular pues la gente en las redes, ¿no? Pero así parece. Vi también un comentario tuyo, ya que no está en libro, pero hiciste unas reflexiones acerca de este paso del tiempo en un video que fue muy compartido, prácticamente viralizado también en las redes. ¿Por qué crees que se ocupa de esto esta sociedad, esta forma que tiene la sociedad ahora? Sí, una sociedad obsesionada con los antioxidantes, con el anti-aging, ¿no? O el anti-envejecimiento. Y, y bueno, pues yo ese vídeo que tú viste, Percy, y que bueno, fue muy compartido, es un vídeo que yo quería haber hecho hace mucho tiempo, pero me daba un poco de inquietud compartirlo porque es algo que yo empecé a observar
sobre todo en poetas compañeras, en poetas mujeres, ¿no? Ese cercenamiento de la fecha de nacimiento, de las biografías, y como si llegado un punto eh, hubiera una vergüenza. Y algunas mujeres escribieron y me dijeron, sí, yo he quitado la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque si visibilizo mi edad, no cuentan conmigo, no me invitan a festivales, ya no puedo hacer nada, no me invitan a presentar una mesa. Me parece algo muy grave, muy grave. Y creo que, fíjate, la exaltación de la juventud y del vigor es un valor del fascismo, es algo que eh, no hay sociedad, no la exaltación, y lo hemos interiorizado y lo hemos comprado ese paquete completamente. Hay un culto a la belleza, al vigor, a la juventud, y una obsesión por tapar todo lo que sea decrepitud, muerte. No sé en Perú, pero aquí en España, yo me acuerdo de pequeña, yo ya sí que he llegado a ver velatorios en la casa, por ejemplo. He visto pues padres o madres de amigos, a mis tíos, estar en el salón de la casa, estar el cadáver y pasar todos los niños y mirar la muerte de frente. Ahora hay tanatorios que son como espacios asépticos que están a las afueras de las ciudades, donde todo está absolutamente burocratizado y digamos, una gran elipsis, ¿no? De ahí. Un tema Hay inquietante. como hay una evasión, ¿no? Hay una evasión permanente de estos asuntos de fondo y hay como una banalización, ¿no? Casi una pueridización de la propia vida, incluso de las personas ya mayores. Ahora, Laura, pero todo esto que nos comentas, que tiene un trasfondo existencial, poético, tiene de todas maneras un contenido político y que lo marcan incluso tus poemas que son aparentemente más líricos, ¿no? Pero siempre hay como una cosa política, no digo partidaria ni ideológica, pero tú mismo me escribes, por ejemplo, que como que en el núcleo de la poesía está la insumisión. Insumisión nos trae palabras cercanas como insurrección, insubordinación. Entonces ahí hay una confrontación, ¿no? Solo contra la sociedad, contra qué, Laura. A ver, explícanos esa entrada a tu universo poético, por favor. Y conectaríamos también con la infancia que has traído al principio. Y fíjate, yo creo que este sistema, y aquí está lo político, la infancia, lo poético, un sistema de arrase. Prácticamente el niño llega a este mundo, ¿no? Llegamos con unas capacidades, con una sensibilidad, y se va dando un arrase sistemático de todas esas potencialidades, de esa manera de mirar el mundo, hasta que la sensibilidad literalmente se necrosa, podríamos decir, ¿no? Y viene la adultez, que yo digo esa sintaxis homicida, y tantas cosas que vamos naturalizando, que encarnamos y que son terribles. Para mí es imposible, fíjate lo que te digo, Percy, porque esta discusión de poesía política, poesía comprometida, literatura, para mí es imposible escribir sin comprometerse. Me refiero, entendiendo compromiso como algo amplio, no consignismo, nada partidario. Pero, eh, ¿cómo nombrar, cómo decir sin comprometernos con una manera de ver el mundo, nombrarlo, incluso esas poéticas que no se comprometen o que incluso especifican que no tienen ningún tipo de compromiso, a mí están indicando. Esa ausencia de compromiso está indicando una posición política también. Pero esa es una posición recontra política, o sea, porque sería como que el apoliticismo, ¿no? O esa intención de no manifestarse, de todas maneras acaba sumando alguna de las partes en conflicto, porque siempre en la política pues es un encuentro de partes en conflicto, ¿no? Claro.
Se puede entender así. Muy bien, muy bien. Y hablando de esto, podríamos retraernos algo. Cuando se hablaba de la poesía comprometida, o de la literatura comprometida, estaba muy en boga, creo que en el tiempo de Sartre, ¿no? Quizás también antes o después, pero creo que en el tiempo de los tiempos modernos, precisamente de esta revista de Sartre, se hablaba de la literatura comprometida, y era generalmente una literatura comprometida, pero con el socialismo. Te escucho, por ejemplo, hablar que hay unas posiciones fascistas, que claro, veo que hay un rechazo hacia ello, pero entonces tú estarías en condiciones de apostar por el socialismo en este momento, o hablas de otra fórmula, de otro compromiso, porque ¿dónde buscamos una sociedad mejor, digamos, como alternativa a este modelo capitalista, de alguna manera hegemónico, ¿no? Entonces, ¿cómo le daríamos vuelta? Brevemente lo más, para no apartarnos demasiado de la poesía, pero aprovechando esa mención al compromiso político, ¿no? Yo creo que, a ver, qué barbaridad, es que pretender dar cuenta de todo esto, creo que en primer lugar, y por supuesto, este sistema está llevando a nuestro planeta al desastre, al ecocidio. Entonces, creo que todo lo que integre ecología, el compromiso con la naturaleza, por supuesto, con el cuidado, que al final es de la vida, los ecofeminismos, eh, digamos, un sentido de comunidad nuevo y sobre todo la comprensión. Claro, esto sobrepasa por mucho lo que vendría a ser pues, la cuestión partidaria, ¿no? De vieja estampa o de pancartas polvorientas, sería eh, nuestra conciencia de que formamos una comunidad, formamos un tejido. Y creo que este sistema, así como pone de espaldas a la muerte, también nos ha desmembrado, nos ha destejido, nos ha cercenado cualquier pertenencia a una comunidad. Esto aquí en Europa se ve, se palpa, es terrible, es terrible. Eh, Claro. Si no, me llamaba justo la atención que casi todos los elementos que tú acabas de enumerar, es como decir que podría ser lo que queda de la izquierda antigua, ¿no? Una vez que se ha eliminado la idea de la revolución. Entonces, como la revolución se vuelve casi imposible, ¿no? Podría decirse hasta indeseable, ¿no? Si uno explora, ¿no? Los excesos de Stalin, de todos los regímenes, bueno, dice, entra uno en una cosa, pero muy complicada. Eh, Sin embargo, me llamaba la atención lo de la literatura comprometida, sí, porque pese a las distancias ideológicas, o sea, cuando... Y Víctor Gómez también estuvo acá hace 2 días y hablaba también algo en este sentido, ¿no? De la poesía como un instrumento de confrontación y todo. Ya se me fue el tiempo ese día y aprovecho para hablarlo contigo porque casualmente estás incidiendo en un punto muy parecido. Digo, pero mira esos poetas del inicio del 20, por ejemplo, que tenían compromisos con la otra acera, han hecho poesía grandiosa algunos, sí, estando comprometidos con su propio concepto, ¿no? Por ejemplo, hablaba de Pound, ya, porque es más fascista en teoría que Pound, porque tiene muchos bemoles también la propia propuesta política suya, ¿no? Entonces, sí, es interesante y curioso. Hablamos de la sí. infancia. No, por favor, sigue, Laura. Todo eso por supuesto, también yo he conocido a través de mis padres, por ejemplo, pertenecen a esa generación de los 60, bueno, que en los 60 estaban muy activos, en América Latina, por ejemplo, una izquierda muy, muy comprometida y, y quizás yo lo que veo, por lo que tú decías, ¿no? Es lo que queda de la izquierda una vez que se ha renunciado a la revolución. Que en esas opciones también faltaba cierta sensibilidad un poquito más fina, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, con respecto a la mujer, con respecto o sea, había como también una rigidez muy fuerte. Y quizás Al no había una, LGTB.
Y quizás no había una transformación interior, que al final es la que garantiza que las revoluciones, cuando se ponen en marcha en lo colectivo, puedan fructificar. Porque si arrastramos todos los traumas, ese daño, ¿no? Esa sintaxis homicida que llamamos adultez, eh, y no hay más que ver los grupos, los sindicatos, incluso los grupos de poetas, cómo terminan despedazándose entre ellos, incluso aunque sea gente de izquierdas, ¿no? Y yo creo que los que tenemos una edad lo hemos visto, ¿no? Como todo naufraga si no hay una transformación interior. No sé cómo lo ves tú, Percy, esto, pero Me parece muy enriquecedor lo que comentas, porque casi tengo la sensación de que entra Rambo y lo agarra a trompadas a Marx, ¿no? O sea, primero renuévate por dentro, ¿no? De otro, alguna cosa así. Entonces, te va a pasar esa imagen ahora mismo, me gustó. Ahora, hablaba de tus padres y hablaba de sus compromisos políticos, y tú eres argentina de nacimiento. sí, En España creo que desde los 10, 12 años, si no me equivoco, a por los ahí. 13, los 13, Entonces, 13 cumplidos, sí. llegaste muy a España prácticamente, digamos, huyendo o saliendo al exilio, ¿no? Una vez que entró pues la Junta Militar, bueno, ya sabemos cómo era Argentina en esas épocas. ¿Eso tú crees que haya determinado esa reflexión perenne sobre la infancia como esta circunstancia que se ha perdido? ¿Hay quizás una mayor hondura en ello por esta condición del exilio o no tiene nada que ver? ¿Cómo nos explicas, a ver, tu propia experiencia, Laura? Yo creo que sí, yo creo que ahí le estás acertando absolutamente, porque, bueno, yo siento que mi infancia de alguna manera fue arrebatada. Sí, cuando, fíjate que el exilio, porque ahora se aplica la palabra exilio, he visto que muchos poetas o gente se autoaplica la condición de exiliado. Porque no sé, pues vemos a Walter Benjamin, vemos cosas que parece como que hay un aura en el exilio. Cuando el exilio es real, quiero decirte, como en el caso de mi familia, es que si no, es la muerte, no hay opción, hay que irse, hay que marcharse y hay que morir en un sitio para ir a otro. Sí, yo creo que eso, evidentemente, ahí hay una sensación de caída edénica, ¿no? De pérdida muy clara de un mundo. Y bueno, y por supuesto, antes del exilio, desde que la Junta Militar toma el poder en Argentina, mi padre en el año 77 es secuestrado, estuvo desaparecido. Y claro, yo sé final de la infancia y la entrada a la pubertad con con ese trago, ¿no? Con un padre desaparecido, con una situación muy dramática. Y sí, sí que creo que eso hace como un énfasis en el tema de la infancia, ¿no? Y en busca de eso perdido, arrebatado, que por supuesto no irrecuperable. Que luego yo he vuelto a Argentina, he vuelto a esos lugares, pero bueno, es algo que Te no entiendo. encuentra Laura, y sutura más que en la lengua, ¿no? No encuentra sutura más que en la patria blanda de la infancia, que es la lengua o es la poesía. Para mí ha sido ese no lugar o esa patria, esa matria, ¿no? Eh, sí, no hay lugar realmente. más adelante justamente te iba a hacer una pregunta acerca de cómo es que enfocabas tu propia poética y yo mismo había estado entendiendo de que había como una forma de curación o de sanación, por ratos veía, ¿no? Sobre todo una cuestión como si fuera un bálsamo la poesía por ratos, pero en eso vamos a ahondar en breve. Ahora, siguiendo con esta línea de la infancia y la política, quería indagar acerca, como tú bien dices, hay mucha gente que dice exiliado porque suena muy bien, ¿no? Había una obra de teatro de Joyce también que era exiliados, pero el exilio en el contexto más tradicional siempre pues implicaba, ¿no? Una proscripción. El mismo Dante Alighieri era pues el gran proscrito de Florencia, ¿no? Estuvo exiliado, se muere en Rávena por sus ideas políticas, o sea,
La poesía siempre ha tenido una vinculación con la política, aunque no sé qué ha pasado a partir del romanticismo o no sé yo, los últimos siglos, que han visto a la poesía y a los poetas como personajes muy fuera de la realidad, olvidando que los más grandes poetas de la historia han tenido todos un tremendo armazón político, ¿no? O sea, Dante al mismo tiempo que escribía la comedia, la Vita Nuova, una cosa más asequible, tenía su tratado de monarquía, por ejemplo. Es algo que siempre me gusta mencionar para quienes creen que los poetas pues están caminando sobre las nubes. Esa ridiculez de tipadas, ¿no? Muy bien. Entonces, en esa línea, y a esas alturas, y ahora que habla de tus viajes a la Argentina, ¿tú te sientes argentina, española, o las nacionalidades ya realmente te son sobrantes? Puede decir como que se oye mucho también, es otro cliché, mi patria es la lengua, ¿no? Hasta yo mismo, desde la vez mi patria es la lengua castellana, para no hablar tanto de política, que antes me la pasaba también metido en política. Pero cuéntanos a ver cómo sería tu propia reflexión, tu testimonio acerca de este asunto. Claro, yo a esta altura ya he vivido la mayor parte de mi vida en España, entonces me siento muy bien, muy acogida. Además, es que España nos acogió muy bien, ¿no? Y no solo por la lengua, también, fíjate que mis padres tenían opciones de ir a otro sitio, a Suecia, había Francia, había como opciones, menos mal que escogieron un país donde la lengua, por lo menos, era castellana, ¿no? Y eso nos facilitó un poquito las cosas, sobre todo a mi hermano y a mí. Yo a esta altura sí me siento, te diría, me siento con doble nacionalidad, absolutamente. Hay una parte afectiva. Yo escribo usando el lenguaje argentino. Si hay dos palabras para designar algo y hay una palabra, siento- me siento más cómoda usando la palabra argentina, ¿no? En ese sentido. Pero sí, podría decir que me siento de una doble nacionalidad. Y mencionando eso, lo que decías antes del poeta y el compromiso, me acordé de Juan Gelman, no sé si lo conoces, al poeta argentino, que Por para supuesto. mí su escritura tiene ese equilibrio maravilloso entre lo que es compromiso político, pero también compromiso con el lenguaje sí, y con la poesía como indagación, ¿no? En el lenguaje y en la sensibilidad. Es maravilloso. Eh, ¿Qué ha pasado, Laura? Porque ahora que tú haces hincapié en el asunto del trabajo del lenguaje, bien, por lo menos desde que yo me he enamorado de la poesía y que he estudiado, digo, pero toda la vida siempre la poesía precisamente se ha caracterizado por tener un uso del lenguaje plenamente diferente de cualquier otra manifestación literaria. Pero eso también parece que se le hubiera olvidado a un montón de gente por muchas décadas, sobre todo en el siglo XX, como también la otra cuestión de la idea de la poesía y la poesía, también se había visto desplazada del imaginario colectivo. Puede ser una casualidad, una curiosidad. ¿Tú tienes alguna vista sobre este tema o algo que puedas reflexionar en este instante? Porque no te parece mucha casualidad también. ¿Refieres a a los lenguajes que quieren ser transparentes o coloquiales, ¿no? Y la renuncia a esa indagación sobre... Una cosa muy llana, que también tiene una tradición antigua de que haya una poesía muy llana, pero no que solamente sea lo llano, ¿no? Se pueden intercalar los niveles de la lengua, se pueden hacer juegos de muchas formas, pero Claro. entiendo que sobre todo en los 50, 60, 70 hubo como una condensación de estas llanezas en todo el ámbito de la lengua, en España, en Latinoamérica, por todos sitios, ¿no? Cuéntanos. Créeme que continúa también, continúa. De hecho, pues hay grupos, hay gente, corrientes, vamos a despersonalizar un poco, que sí que abogan por una poesía clara, coloquial, frente, que tenga una llegada fácil al lector, que incluso culpan a cierto lenguaje más hermético, hablan de una jerga casi solo comprensible por los propios poetas, eh, culpan de que la poesía esté arrinconada.
en los anaqueles de las librerías, ¿no? Como que se ha creado esa distancia enorme entre el lector que no entiende, lo cual, fíjate la subestimación también al lector, ¿no? Y bueno, y proliferan, sobre todo en las redes, porque se ha conjugado este abogar por una poesía clara, coloquial, directa, con las redes sociales y muchos escritores jóvenes, y no hablo de poesía joven, de escritura joven, sino que ellos son jóvenes y que están en las redes como casi influencers, ¿no? Que son muy invitados, muy publicados, donde hay un lenguaje poético y una cosa que dices, Dios mío, pero esto nada a mí no me interesa en absoluto y me parece, no sé, lamentable. También me parece una apuesta de marketing de muchas editoriales que quieren apostar asegurándose ventas y apuntan a estos perfiles, ¿no? Decir, bueno, este chico o esta chica tienen tantos miles de seguidores, entonces vamos a publicar porque nos garantizamos que los recitales y la gente... Y bueno, y hay gente, yo he escuchado eso, ¿no? Contra la poesía oscura, como si, como si el lenguaje no fuera opaco, no tuviera opacidad, ¿no? Y es es todo Pero un mira, tema. es toda una desnaturalización, porque ese tipo de propuestas, entre comillas, o sea, ni siquiera uno las puede vincular con las formas antiguas, que había una buena poesía que preconizaba también un lenguaje más asequible, pero de todas Sí, maneras dentro de una argamasa poética, ¿no? Que era lo que había en la edad de los trovadores, el trovar cruz, el trovar leu, todo lo demás. Pero eso no existe en estos medios. Y ahora, muy bien que habla de las editoriales, que bueno, por vender hacen cualquier cosa. Pero el resto de las redes y el resto del tiempo de ahora mismo, como que hay una hiperinclusión en la que todo el mundo dice, bueno, yo escribo o yo leo, ahora escribo, hago dos versos, te resulta que medio mundo es poeta, ¿no? Y bueno, tiene sus bemoles también ese tema. Vives en Valencia hace poco, o cuando llegaste a España, mejor dicho, ¿dónde se asentaron? ¿Cómo te fuiste desplazando por España? Sé que tu última temporada estás en Valencia. A ver, coméntanos acerca de tu estadía en España, bueno, brevemente. pues cuando llegamos con mis padres y mi hermano, era el invierno, enero de 1978, mucho frío, y llegamos a Madrid, a un Madrid gris, nevaba, y, y en Madrid había una comunidad de argentinos exiliados, donde había amigos de mis padres que ya estaban aquí, se habían ido, periodistas, gente que había salido corriendo, digamos. Y fíjate que mi padre tuvo esa intuición y esa sabiduría, saber que si se encerraba en un círculo de nostalgia, ¿no? Eh, iba a ser muy difícil, iba a ser más difícil llevar el exilio. Entonces, eh, estábamos un día en la librería del Corte Inglés, de una gran tienda que hay aquí. Había una portada, había libritos con cada región de España y había un libro con una portada que decía Valencia. Había palmeras y había una luz mediterránea y había... Y mi padre dijo, aquí, este sitio nos va a sanar y nos va a coger porque está al lado del mar, es amable y, y tenía la opción de quedarse en Madrid o Valladolid o Valencia y vino aquí. Vinimos aquí y bueno, yo he estado siempre en Valencia, siempre en España he estado en Valencia, en contacto con otros lugares, con gente de otro lugar, pero viviendo aquí, en la costa mediterránea, digamos. ¿Estás cerca de Andalucía o pertenece a Andalucía? Ahorita se me fue la No, no, geografía no, de no, no, España. es otra comunidad autónoma. Estamos un poquito más hacia el este, estamos abajo de Cataluña y bueno, al norte de, digamos, de Murcia, Andalucía, sí, es más mediterránea. Ahora se me fue la geografía, pero me viene la historia. Y en esto sí no me va a fallar que en Valencia fue la última ciudad sobre la que rigió el Cid Campeador, ¿no?
precisamente ahí es cuando se Sí, ven las películas que lo sacan, muerto en su caballo, enfrentando a los árabes, todo lo demás. Y creo que sí, pero tampoco sé mucho, ¿eh? Un poco no, lo que tiene. eso sí seguro, la historia no me falla, ¿no? Pero la otra anécdota puede ser que haya sido solo una representación cinematográfica. Te digo eso porque me acuerdo casualmente de Pau cuando llega a Medinaceli y pregunta, ¿cantan aún los gallos de Sigue en Medinaceli? Y así, digamos, aleatoriamente te digo, pero en Valencia habrá alguna sombra así de este pasado del campeón, o no hay nada que ver, un par de estatuas nada más. Se me ocurre ahorita preguntarte un poco por fuera del tema de la entrevista. Nada Bueno, que ver. En Valencia, a nivel poético, ¿no? A nivel de escrituras, y sobre todo, fíjate, hace unos años, ahora está, no sé si en Perú pasa lo mismo, ¿no? Lo desconozco, está muy tribalizado, todos se manejan clanes, en grupos, mucha endogamia, lo cual creo que juega en contra, ¿no? De la escritura. Pero hay mucha vitalidad y hay poetas también venidos de otros sitios, de Latinoamérica, de Oriente Medio, gente que está aquí. Hay un gran movimiento y de poesía crítica. Hubo un manifiesto que salió en Valencia, que si no sé, te recomiendo si lo puedes encontrar, se llama Poesía y Poder, un grupo que se llama Alicia Bajo Cero, y que poetas como Enrique Falcón, Antonio Méndez Rubio, pues lo sacaron adelante precisamente hablando estas poéticas, ¿no? De la transparencia y de subestimación del lector, ¿no? Si se llama Poesía y Poder. Si quieres, yo luego te lo puedo pasar. O sea que en Valencia sí que han sucedido y suceden cosas bien interesantes. Es un sitio muy abierto. Y te preguntaba más bien directamente o casi literalmente por lo del SIC, pero ya pasó. Y muy bien que me dices esto de Valencia, porque Víctor Gómez, que estuvo hace 2 días, también habita en Valencia, me habló de algunas personas latinoamericanas, incluso compatriotas míos peruanos, como Pera, que están habitando en Valencia, Mario y Pera. me daba la sensación, efectivamente, y me daba la sensación de que pues hay una especie de ebullición cultural ahora mismo en esta ciudad, ¿no? Hay una gran actividad. No puede ser casualidad que justamente nos hayamos vinculado de esta manera. Ahora, volviendo al tema de tu poesía, quería preguntarte, porque vi un apunte en las redes de Aldo Alcota, ¿no? Que dice, Giordani muestra lo quebradizo que rodea a los seres humanos, el abandono hacia lo desconocido, la penumbra que ahoga, la explosión de palabras que termina en una montaña de escombros. Y, digamos, esta visión, digamos, es más o menos devastadora, ¿no? De una cosa así terrible. Pero tú en otro momento, en algún momento indicas que el lenguaje poético contiene la semilla de la insumisión, lo que hablábamos al iniciar casi, lo que nos hace desobedientes ante una forma de mirar y nombrar el mundo. Entonces, vinculando estos dos extremos, ¿cuál sería quizás tu reflexión, el esclarecimiento acerca de esta paradoja, ¿no? O de estos dos elementos que están ahí muy vinculados, este horizonte de devastación y la palabra poética como, como una suerte de arma, ¿no? O de defensa, no sé. A ver, cuéntanos. En primer lugar, has mencionado a Aldo Alcota, ¿no? Fíjate, es un chileno, vivió aquí en Valencia, que es artista plástico, escritor chileno, muy talentoso. También Pedro Montealegre, chileno, ha estado aquí, ya desaparecido. Arturo Borra, escritor argentino que está aquí. O sea que aquí Valencia, Mario Pera, hay un grupo nutrido de latinoamericanos, hispanoamericanos viviendo aquí, han dinamizado muchísimo, ¿no? Junto con gente llegada de otras zonas también de la geografía española, han dinamizado mucho no me gusta decir la cultura, porque al final es tan amplio, ¿no? Pero bueno, el mundo poético.
Me decías de que el lenguaje, vale, estabas leyendo eso, ¿no? Bueno, por Sí. eso, cuando antes hablábamos de lo político, ¿no? El lenguaje poético es un lenguaje eh, tal como yo entiendo la poesía, porque claro, hacer estas preposiciones estas preposiciones tan globales y que quieren dar cuenta de toda la realidad, pero yo creo que es un lenguaje insumiso, descolocado o que descoloca la sintaxis ordinaria. Entonces yo creo que en ese sentido contiene la semilla de la insumisión y no veo casual en los programas educativos. Conozco en otros sitios, pero aquí en España la poesía está maltratada, cercenada de los programas, prácticamente no se atiende y cuando se transmite definitivamente aleja a los alumnos de la poesía porque se ven las coplas a mi padre de la muerte de mi padre de Manrique, se ven cosas que están tan alejadas del universo de los chicos que también se podrían llevar, se podría hacer un lazo, ¿no? Se podría, pero no, no es así, está acorralada. Entonces yo creo que, bueno, que no es casual que se trate de normativizar el lenguaje, que incluso desaparezcan ciertas palabras, ¿no? Hay como un holocausto lingüístico donde uno ve que desaparecen muchas palabras, que eso es algo que, mira, una autora chilena que vino aquí a España, que presentar su libro, Verónica Sondek, una mujer talentosísima, dijo que estamos muy pendientes de todas las especies que desaparecen, pero que hay una auténtica extinción a nivel lingüístico, donde del castellano están desapareciendo tantas. Y claro, cuando perdemos ese nombre, pues estamos perdiendo la opción de iluminar un área de la realidad y poder nombrarla. Es terrible, que supone un Hay una empobramiento mutilación del horizonte intelectual de las nuevas generaciones o de la tremendo, gente que está formándose en el presente, ¿no? tremendo, tremendo. Y bueno, la poesía podría ser el lenguaje poético también como esa reserva, ¿no? Una especie de reserva. Lo que pasa que son terribles también las reservas, que las reservas lo que dan testimonio es de la tala indiscriminada alrededor. Hay una reserva porque todo ha sido arrasado alrededor. Entonces, bueno, sí, hay muchas paradojas. Sí. Digamos, solamente ciñéndonos al ámbito de la lengua castellana, pero mira, dentro de la música popular, no sé si, por ejemplo, en los países de habla inglesa pasa algo parecido, porque digo, escuchan la expresión de Bad Bunny, y ya independientemente de que nos guste la letra, o sino la dicción del tipo, ¿no? Y comparas con la dicción de Eminem, es hermoso, ese Sí, sabe lo que está escribiendo, escribe, además el otro no lo escribirá, y lo habla pues con rapidez, y hay una solvencia lingüística. También sí, independientemente de que nos guste o no. sí, Pero sí, no sí, sé, sí. como que en el mundo anglosajón no pasa esta especie de embrutecimiento, incluso ya en los planos más comerciales. Te lo Yo pregunto creo, porque sé que tú eres profesora de lengua inglesa, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Fíjate que a mí me gusta mucho un autor, Nick Cave, bueno, que realmente veo que sus letras, sus canciones tienen un nivel poético increíble. Y, bueno, yo creo que sí que hay una rase en todas las lenguas, ¿no? Pero creo que particularmente en nuestro caso, en la lengua castellana, se ve muy, muy nítido este cercenamiento o esta pérdida. Y claro, perdemos una palabra y estamos perdiendo una posibilidad de acceder a una zona del pensamiento y de la realidad. Eh, sí. Eso conecta también muy bien con las poéticas claras, ¿no? Las poéticas estas de una frase ingeniosa o de llegada rápida. pero todo eso es político, porque quizás en todo ello esté implicado el tema que no hay un país que use la lengua castellana
que tenga una proyección hegemónica o que participe de los asuntos mundiales de una manera importante. España en su momento pues era, ¿no?, el hegemón por un par de siglos. No se Ya, ponía el sol, decía los Habsburgo, ¿no? O Carlos I, Carlos V. Pero eso ya ha pasado hace mucho tiempo. Casi como que ha pasado pasado el tiempo incluso del siglo de oro, ¿no? Pero sí, bueno, ya, vamos a ver. Laura, estábamos con el tema de la lengua inglesa. Tú eres sí, profesora de lengua inglesa sí. y, digamos, la literatura en inglés ha marcado tu poética o siempre se ha circunscrito dentro del ámbito castellano. ¿Cómo sientes que son, cuáles son tus influencias Bueno, para la precisarlo? lengua inglesa y autores que por supuesto que he leído, que me han interesado. T.S. Eliot. Hay un autor escocés que se llama John Burnside, que es un monstruo, es una cosa brutal, me encanta y muy, muy actual. Él debe tener, no sé si llega a 70 años, está escribiendo. Pero te diría que mis influencias así principales han sido de autores que escriben en castellano. Sí, sí. O sea, lo de la lengua inglesa es más por una cuestión de profesión que de un vínculo más Profesión. cercano. Y quizás la Ya. lengua inglesa, fíjate, ahora que hablabas de eso, ha sido más a nivel de música, ¿no? A nivel musical, de grupos que a mí me han gustado mucho y que han marcado pues la adolescencia, la juventud y que sí que yo ¿Puro creo que han rock? conformado una sensibilidad, una especie de... Sí. ¿Puro rock? A ver, menciónenos algunos grupos, por favor. Grupos que a Me mí me han interesa. gustado. Pues mira, a mí me gustaba mucho, no sé si lo conoces, bueno, aparte Nick Cave, Birthday Party, todo eso, yo a a los 20 años era un poco gótica, era oscura, me gustaban grupos como Joy Division, New Order, The Cure, eh, Manchester. ahí. Incluso fui a conocer los sitios, ese tipo de música con esa un poco épica. eh, bueno, y a mí eso me formó la sensibilidad absolutamente. Sí, sí. Bauhaus, Sister of Sí, Mercy, sí. están en esa onda. Qué bueno que me gusta vincular la poesía con eso también. Quizás podrías haber sido rockera si se te hubiera dado la oportunidad o tener tu banda al mismo tiempo que ejercer poesía. Hay muchas de las letras de esos grupos y la atmósfera que son realmente poéticas, ¿no? O sea, me gusta lo que dices. Absolutamente. Ahora, yo veo que tú publicas, según lo que está en la red, entre el 2009 y el 2010. Hay una plaquette del 2009 y hay otro que aparece como libro en el 2010. Pero tú escribes, no sé, desde la adolescencia o desde la universidad. Cuéntanos por qué esta proyección, digamos, más o menos tardía, que cada quien Sí, tiene sí, derecho a sí. publicar, por supuesto, cuando uno quiere, pero tú sabes que a veces la gente se encandila y se obsesiona por proponer libros desde los 20 años, los 25 años, como que sienten que es el momento de estar muy metidos en poesía, una cosa así medio romántica. Quizás también por eso tu poesía se ve serena, madura, no sé. ¿Por qué esa proyección, Laura? Mira, se dio un poco así. Yo, claro que escribo desde la adolescencia, pero yo he tenido tanta inseguridad. Yo me avergonzaba, además he roto mucho. Ahora, con la perspectiva del tiempo, agradezco no haber publicado antes porque me avergonzaría. O sea, ahora yo digo las cosas de lo que escribí en la época, no sé si lo podría ahora sostener. En mi caso sí, fue mucha inseguridad. Yo he ido a muchos talleres, he leído mucho y no me he creído mucho lo que hacía. No sé, he sido bastante dura, exigente, también dificultades de publicación, no es fácil. Y bueno, eso lo retiro porque sí, si uno quiere, sí que hay posibilidades de publicar. Pero bueno, se ha conjugado un montón de cosas para publicar tardíamente. Y hoy no me arrepiento, hoy lo agradezco en parte, porque yo no sé, escribía para mí,
escribía para la gente más cercana, pero no me visualizaba siquiera como una poeta, una escritora, que va. Bueno, quizás eso implique que tu comunión con la poesía era mucho más profunda que en otros de tus contemporáneos. Por eso se podría uno indagar, mira, nos faltan pocos 5 minutos para acabar, pero en otra oportunidad podemos indagar más sobre eso. A Cuando mí me ha quieras. gustado mucho Noches sin clausura y Materia Oscura, que son uno de los 2 volúmenes, de los 3 volúmenes que me enviaste, pero bueno, pasa el tiempo, todo eso se pasa casi volando. Te quiero hacer una pregunta Mm, acerca de esta poética, porque hay un punto en el que, mire, he tenido como la sensación esta del desastre, de la devastación. No sé si quizás yo exagero, y siempre como la poesía como un, no sé, como un estaca, algo que te hacía sostenerte en medio de los vientos, de una cosa, digamos, muy turbulenta, ¿no? De la propia realidad o la existencia. Y te quería decir, lo tengo apuntado acá, que pareces estar entregada plenamente a la poesía, pero también en cierto momento de tu escritura dices, no bastará con la poesía. Habría que tener además los huesos livianos de los pájaros. ¿Qué es esto? ¿Cómo se procesa? ¿Es una añoranza que del vuelo, o no sé? ¿Qué nos dice al respecto, Laura? Vale. Uy, es que, por ejemplo, mira, yo, tal como yo concibo lo poético, ¿no? Mucha gente equipara lo que es poesía a poema, a una manera de condensar, a una manera de versificar o de que se manifieste en el cuerpo, ¿no? Del poema. Esto es la poesía, pero yo, por ejemplo, cuando yo he dado talleres o cuando eh, reflexiono sobre lo que es la poesía, creo también en la mirada poética y en no basta simplemente con la escritura. Eh, el tema de renovar la mirada, respirar, el respirar poético. Si previamente, y creo que puse este mes que tú has estado así más pendiente del muro, una cita de Juan L. Ortiz, un poeta argentino Sí, muy uf, entrañable, donde dice la poesía que sucede antes de la escritura. Este momento poético, ¿no? Ese latido que yo he visto muchos poetas de oficio que tienen una pirotecnia verbal impresionante, ¿no? Un aparato retórico que podría ser resplandeciente, pero a mí me falta el temblor, me falta ese quebrarse, me falta ese... Es complicado transmitir esto. Yo creo que hay más detrás. Diría que la lo he poesía visto. está... Perdona, dime. No, no, yo lo he visto lo que tú estás comentando. Creo que, digamos, cualquier lector con cierta agudeza, con cierto amor por la poesía, se percata que hay cualquier cantidad de andamiajes vacíos, ¿no? O de escrituras que son solamente estructuras y que no tienen nada más. O sea, que es como una profusión de la forma sobre la forma. Y incluso hay gente que evita, Laura, hablar de la poesía como esta cosa esencial, porque se vuelve medio, no sé, es una cosa media mística, media, no sé, un cientificista, un positivista, que están hablando, esto no tiene nada que ver, quieren racionalizarlo todo, pero a los que les gusta la poesía saben que la poesía siempre hay ese algo más, que es muy difícil de exponer de una manera racional, realmente. O sea, tú le preguntas a todos los poetas, a los grandes poetas, que incluso que te den una definición redonda, ¿qué es la poesía? Nadie te la va, nadie lo puede dar. Es un terrible Claro, misterio. La gente se percata más o menos dónde está, dónde no está, pero no la puede determinar, digamos, con la claridad con que precisas el lugar de un electrón, ¿no? Es decir, con esa cosa del principio de certidumbre de Heisenberg, ¿no? O sea, eso no lo es, puedes claro. determinar. Si tú preguntas a Nicanor Parra o preguntas a Bolaño o preguntas a Emily Dickinson, cada uno te va a dar una respuesta. Pero fíjate que has dicho algo importante. Creo que todos sabemos
cuando estamos ante un texto que es poesía, que lo sabemos, lo sentimos, sí, sí. Emily Dickinson decía que sabía si un texto era poesía cuando le levantaba la tapa del cráneo, ¿no? Cuando te volaba los sesos. Y yo creo que eso lo podemos sentir, incluso en poéticas, bueno, precisamente son muy concretas, da igual, lo sientes ahí, que hay Como esa... una tonada de Beethoven o una canción de esos grupos fuertes, ¿no? Una canción de Joy Division o de Led Zeppelin, y dice, ¡buah! Te sacude. Esa sacudida, podría decirse, podría estar la poesía por allí. En Plegaria de los Párpados, en la línea final, dices que cada arista traiga un filo que rasgue la bruma y siga inundando los ojos de extrañeza. Por ejemplo, ahí podríamos poner que cada poeta traiga un filo que rasgue la bruma y siga inundando los ojos de extrañeza. Quizás sin esa condición no hay ninguna poesía posible. ¿Qué nos comentas, Laura? Ese verso que creo que es de Noche sin clausura de la Plegaria de los Párpados, que es como una especie de invocación a eso, ¿no? A que nuestros ojos, por favor, no se acostumbren al horror. Y está el tema del acostumbramiento y de la exposición sistemática a... Fíjate, vivimos en una sociedad, Percy, que nos inunda todo el tiempo de imágenes, de información, de mil propuestas, de mil cosas, y es como que ante eso nos vamos necrosando. Fíjate que en la época que yo escuchaba estos grupos que hemos hablado antes, a mí tener un disco o poder acceder a un cassette era algo único. Hoy día parece que está todo al alcance, está todo en las redes disponible, pero también vemos en nuestra televisión o nuestros ordenadores la guerra de Ucrania o vemos todo y nuestros párpados se van acostumbrando al horror. Entonces ahí era un pedido a que no naturalicemos ese horror. Y Hay ahí como una curtiembre en la sensibilidad, ¿no? La gente se ha curtido ya, nada le termina afectando por esta sobreexposición. sí, Bien, creo Laura, que hay una ceguera por sobreexposición, sí. ¿podrías compartirnos algún poema breve tuyo como para cerrar esta temporada? ¿O tienes algo a la mano? Sí, ¿quieres que lea algo en particular? Yo tengo aquí, mira, materia oscura no lo tengo porque no me quedan ejemplares, no tengo míos en papel, pero si quieres La alguno, plegaria de los párpados quizás estaría bueno, o El corazón, que también es un poema que me ha gustado mucho. Me han gustado vale. varios, pero ahorita que me dices, los tengo esos dos en la mente, ¿no? En cada pecho hay un sol Mira, aquí está. sepultado. Justo A ver, abrí Pau, y está el corazón. qué coincidencia, feliz. Adelante. En cada pecho hay un sol sepultado, con su pulsación clandestina, su madriguera de temblores y una confesión de sobrevida en los labios. En cada pecho una rotura, hueco para alojar la verdad que no soportarían los ojos. El aleteo de un pájaro lacerado sostiene el mundo. Magnífico el cierre. A mí me encantó realmente. Pues, Y el aleteo de un pájaro lacerado sostiene el mundo. Gracias, Laura, por tu testimonio, por compartir tu poesía. Esta noche aquí en Perú, esta madrugada o este despertar ahí en España. está amaneciendo Seguramente, por la ventana, está amaneciendo. perfecto, que sea un gran día entonces, y ya luego coordinamos quizás el próximo mes para hablar de algunos otros temas, ¿no? Cuando Realmente un quieras, placer. he sentido fenomenal y te agradezco de corazón, Percy. Bueno, Gracias a ti, Laura. Eso ha sido vale. todo en Libertad Bajo Palabra por hoy. Volvemos el domingo, nos va a acompañar Rafael Courtoisí y el próximo martes Rodolfo Hassler. Buenas noches. Buenas Y buen noches. día, España.